Listo. Pues nuevamente buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Y bueno, pues antes que todo, bienvenidos a nuestro webinar de este mes. Mi nombre es Stephanie Enciso, yo soy Marketing Manager de Río Bravo Systems y bueno, como siempre agradecerles el que nos brinden una vez más un momento de su tiempo para asistir. Como saben, nuestro objetivo es siempre brindarles información de calidad y que sea de mucho apoyo para sus empresas y pues para su día a día. Y bueno, en esta ocasión, como saben, nuestro webinar, hablaremos en este webinar sobre cómo reducir la superficie de ataque en la infraestructura de TI con microsegmentación. Y para poder abordar este tema súper importante, hoy nos acompaña como panelista Fabricio Castillo. Él es nuestro Security Manager. Bienvenido, Fabricio. Y bueno, les voy a contar un poquito de él. Rapidísimo, él cuenta con más de 10 años de experiencia diseñando, implementando, operando y evaluando arquitecturas de ciberseguridad, no solo para clientes en México, sino también para clientes ubicados en Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, no es por presumir, pero pues Fabricio también cuenta con varias certificaciones que avalan todas sus habilidades y experiencia, como la Cisco Certified Internet Working Security Expert, la Security Information Manager y también la Ethical Hacker. Y bueno, muchas gracias Fabricio por tu tiempo y tu dedicación para hacer posible este webinar. Sabemos que contigo vamos a pasar una hora con información de mucha calidad. Muchas Y gracias. Adelante, adelante. gracias, Fabricio. Y bueno, antes de pasar ya de lleno con el contenido de este webinar, quiero recordarles que como en cada uno de estos eventos virtuales que tenemos, pues al final de que Fabricio nos comparta toda la información, vamos a tener una pequeña dinámica que es una encuesta de 5 preguntas súper rápida y súper sencilla que nos ayuda a conocerlos un poquito más y que también la aprovechamos para pues agradecerles de alguna forma el que estén aquí con nosotros, ya que al participar en esta encuesta, cada uno de ustedes pues puede también participar en la rifa para ganar algunas tarjetas de Amazon. Entonces, pues esperamos contar con su apoyo para responder esa pequeña encuesta. Y también recordarles que al final del webinar tendremos unos 10-15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas que tengan sobre el tema. Ya saben que nos pueden dejar sus dudas o comentarios a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas y ya al final Fabricio nos apoyará a responderlas. Entonces, Fabricio, cambiamos a la que sigue para ver un poquito la agenda. Y bueno, como ven, esta va a ser la agenda de hoy. Vamos a ver qué es la superficie de ataque, cómo reducir la superficie de ataque, los desafíos para reducir la superficie de ataque, también segmentación contra microsegmentación y el proceso de segmentación. Entonces, pues ya sin más introducción, Fabricio, empezamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Stephanie, y muchas gracias a todos por su tiempo, por asistir a este webinar. Como ya lo comentaron en el título de la presentación, durante esta sesión vamos a ver, les vamos a explicar, les vamos a transferir nuestros conocimientos y experiencia para poder afrontar los proyectos de microsegmentación que se están dando en sus infraestructuras con el fin de reducir esta superficie de ataque. Y pues para eso, primero vamos a empezar un poco entendiendo más que todo a qué se refiere este tema de microsegmentación, dónde está el riesgo que queremos mitigar, ¿no? Y primero vamos a empezar definiendo qué es una superficie de ataque. Y pues la superficie de ataque son todos los activos de TI que están interconectados entre sí de nuestra organización, que un ciberdelincuente podría comprometer para lograr su objetivo, ¿no? De tal manera que, pues, a mayor amplitud tenga esta superficie de ataque, es decir, mientras más activos sean alcanzados fácilmente por un ciberdelincuente, más fácil, más probable va a ser que logre desplegar una amenaza de ransomware dentro de nuestra organización para secuestrar la información y luego pedir un rescate por ella.
exfiltrar información sensible para el negocio que luego vaya a impactar a nivel legal, reputacional o legal a la empresa o económico, o también desplegar un software de minado de criptomonedas para aprovechar los recursos de cómputo de nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos reducir la probabilidad de que nuestras empresas se vean afectados con estas amenazas, para reducir ese riesgo, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente reducir, hacer lo más pequeñita posible esta superficie de ataque, ¿no? De tal manera que un ciberdelincuente no pueda realizar movimientos laterales o brincar de uno de nuestros activos de TI a otro de nuestros activos de TI hasta llegar a lo que vendría a ser la información sensible o generalizando un poco las joyas de la corona de nuestra organización, ¿no? Y para reducir un poco esta superficie de ataque, lo que nosotros tenemos que hacer es segmentar la red, pero no de la manera en que lo venimos haciendo hasta el día de hoy, con las técnicas de segmentación tradicionales, ya que la evolución tecnológica que impulsó la pandemia de COVID-19 y además la evolución de los ataques informáticos que se pueden presentar en nuestra infraestructura, prácticamente nos exponen a riesgos que no pueden ser controlados ni mitigados por estas técnicas de segmentación tradicionales, ¿no? Ya que estas técnicas de segmentación tradicionales nos ayudan a realizar esta separación, esta organización de nuestra infraestructura a nivel de norte-sur. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al día de hoy podemos separar nuestra infraestructura, tal vez ya incluso está separada en lo que vendría a ser un entorno de desarrollo, un entorno de producción. Sin embargo, esto está realizado, esta separación está realizada a nivel de capa de red. Es decir, que cada uno de estos activos pertenecen a una misma VLAN y tienen una dirección IP del mismo segmento de red. Por lo tanto, pues estas técnicas tradicionales también nos permitían implementar un dispositivo de capa 3 o en el mejor de los casos un firewall que esté controlando, limitando, inspeccionando la comunicación entre ambos segmentos, ¿no? Pero al día de hoy, lo que no tenemos contemplado es la comunicación que tenemos dentro de esos segmentos ya definidos. La comunicación que existe entre los activos de TI que pertenecen a ese mismo segmento que ya tenemos definido. Al estarse realizando una comunicación a nivel de capa 2, ¿no? Esa comunicación nunca va a subir hasta los dispositivos de capa 3 que tenemos implementados para este propósito. Por lo tanto, si uno de nuestros activos llega a verse comprometido por un código malicioso, estos ya son lo suficientemente avanzados de tal manera que van a poder realizar el descubrimiento automático de cada uno de los activos que tiene de manera lateral a nivel este-oeste y poder identificar los activos, identificar los servicios que tiene corriendo, identificar las vulnerabilidades y de esta manera ir propagando la amenaza en todos los activos que están dentro de este segmento. Y pues a este flujo de comunicación se lo llama el flujo de comunicación horizontal, donde en algunos casos no se llega a tener ni visibilidad de estas comunicaciones. Es decir, que nuestros sistemas de monitoreo a nivel de detección de intrusos, por ejemplo, IDS, no tienen la capacidad de llegar a analizar este punto del tráfico por el mismo hecho que se está realizando a nivel de capa 2, ¿no? Y por este motivo es que, pues, el riesgo que se propague una amenaza avanzada es cada vez más latente. Muchas empresas prácticamente lo vivieron, pues, en sangre propia, al ser víctimas de uno de estos incidentes de seguridad. Algunas otras están enfrentándose a estos proyectos
por temas de cumplimiento normativo y nos estamos enfrentando a distintos desafíos que no nos permiten saber cuál es el camino adecuado para poder llevar a cabo esta segmentación lateral, esta segmentación de este a oeste de una manera eficiente. Y entre los primeros desafíos con los que nos estamos enfrentando al momento de intentar reducir la superficie de ataque de tal manera que nuestros activos de TI no se vean comprometidos, nuestra organización no se vea afectada, es que tenemos infraestructuras heredadas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que al día de hoy tenemos ya nuestras redes construidas, nuestras redes ya están segmentadas. Sin embargo, están segmentadas tomando como clasificación un rol muy general dentro del negocio, como vendría a ser el entorno de producción, el entorno de QA, el entorno de desarrollo, el entorno de pruebas, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro de cada uno de estos entornos tenemos servidores que cumplen distintos roles específicos dentro de la organización. Y prácticamente adelantándonos un poco más a lo que vamos a ver adelante, pero la microsegmentación es llegar a segmentar estos activos por lo que son cargas de trabajo, ¿no? Como lo vemos en la imagen. De tal manera que a nivel producción, dentro de producción tenemos los servidores web, tenemos los servidores de CRM, tenemos los file servers, tenemos toda la infraestructura SAP y tenemos los controladores de dominio, ¿no? Posiblemente de manera natural y para que opere el negocio, tiene que haber una comunicación entre el CRM, el SAP y el controlador de dominio. Sin embargo, posiblemente no debería haber ninguna comunicación entre el sitio web y el controlador de dominio, o entre el file server y el controlador de dominio, o el file server y la infraestructura de SAP. Sin embargo, al estar todo en un mismo, en el segmento de producción, en el mismo segmento de red, esta comunicación se nos hace complicada poder reducirla, ¿no? A pesar de que contamos con los host firewalls de los dispositivos, muchas veces la configuración de estos ni siquiera está contemplada como parte de nuestra infraestructura. Por lo tanto, si un ciberdelincuente logra comprometer el sitio web, va a poder pues hacer un movimiento lateral muy sencillo hacia lo que es la infraestructura SAP o hacia lo que es el controlador de dominio, ¿no? Ese es el primer desafío con el que nos estamos enfrentando. No podemos crear nuevos segmentos de red, ¿no? Porque tal vez sería la primera alternativa que se nos pasaría por la mente. Ok, si tengo un segmento grande de toda producción, lo voy a limitar por cargas de trabajo, es decir, todo lo que sea sitios web, todo lo que sea CRM, todo lo que sea file servers, lo voy a poner en segmentos más específicos. Ok, puede ser a nivel teórico una alternativa rápida. Sin embargo, a nivel práctico es algo muy complicado porque en muchos casos el modificar o cambiar una dirección IP de nuestros servidores implica ventanas de mantenimiento y troubleshootings demasiado extensos que posiblemente nuestro negocio no los vaya a soportar, ¿no? Entonces, la alternativa de cambiar direcciones IP para utilizar nuestros métodos de segmentación tradicionales y acotar nuestras superficies de ataque no es el camino más viable. Luego tenemos que, pues antes, el problema solo existía en un centro de datos, ¿no? El centro de datos solo tenía servidores bare metal, ¿no? Entonces la situación estaba un poco más controlada. ¿Cuándo empezó a salirse de control? Cuando en un mismo centro de datos, además de tener servidores bare metal, ahora tenemos también servidores virtuales. Y lo llevamos a un siguiente nivel a nuestro centro de datos y además de tener servidores virtuales, tenemos contenedores, ¿no? Entonces ya tenemos múltiples plataformas dentro de nuestra infraestructura que principalmente a continuación les voy a explicar por qué estos dos son los que nos están trayendo la mayor cantidad de problemas al momento de limitar la comunicación este-oeste y también aplicar técnicas de inspección o visibilidad en esos flujos de comunicación.
Además de eso, ya tenemos centros de datos que no son alternos o son de DRP, sino que son anexos a nuestro sitio principal, en el cual también tenemos recursos corporativos que deben ser consumidos por los colaboradores o por los usuarios. Por requerimientos tecnológicos de las infraestructuras, que en muchos de esos casos se tiene que contar con con una conectividad de capa 2 para tal vez armar un clúster entre estos servidores. Ya también existe una tecnología que es la tecnología VXLAN, que nos va a encapsular capa 2 en capa 3 para hacer como que una LAN extendida entre estos dos servidores. Por lo tanto, estamos extendiendo el problema porque antes lo hubiéramos tenido segmento 1, segmento 2, pero ahora es el mismo segmento entre ambos centros de datos, ¿no? Y además de ello, ahora tenemos servidores en distintas plataformas nube, en AWS, en Azure, en Google Cloud Platform, ¿no? Entonces, y todo esto que estamos viendo en esta pantalla puede ser lo mismo que teníamos solo en producción. Entonces, todo esto es solo producción. ¿Y cómo es que ahora, contando con tantas tecnologías, tantos entornos, nosotros podemos limitar estas comunicaciones? ¿No? Aquí sí ya se empieza a poner un poco más complicada la situación. Luego tenemos, en el mismo caso de los centros de datos híbridos, les comentaba acerca de los servidores virtuales y los contenedores. Como ustedes saben, estos servidores virtuales vienen a ser múltiples servidores que están alojados en un mismo servidor físico. Por lo tanto, si nosotros ese servidor físico lo tenemos conectado a un dispositivo de nuestra red en el cual nosotros estamos aplicando las políticas de segmentación, estamos aplicando los protocolos para monitorear el tráfico, al día de hoy, si estos 4 servidores virtuales están en el mismo segmento de red, esa comunicación se va a realizar internamente mediante los virtual switch que tienen los hipervisores y jamás va a salir ni siquiera al puerto de red. Por lo tanto, ninguna política que apliquemos en esta interfaz o ningún protocolo de monitoreo que apliquemos en esta interfaz va a poder ser válido para esas comunicaciones que se están realizando entre nuestras máquinas virtuales, ¿no? Y muchas veces tenemos las máquinas dentro de un mismo servidor de máquinas virtuales, tenemos la página web, la base de datos que consume la página web y los controladores de dominio, ¿no? Entonces, toda esa comunicación sí se realiza a nivel lateral de este a oeste y no puede ser controlada, por lo menos no con las técnicas tradicionales. A nivel de contenedores se complica mucho más aún porque dentro de una máquina virtual puedo tener múltiples, pues, submáquinas virtuales que ya vienen a ser los contenedores, ¿no? Entonces, de la misma manera, la comunicación que se realiza entre los hosts que tenemos como contenedores y los contenedores entre sí, es una comunicación que una vez más nunca va a salir a nuestros dispositivos intermediarios de red, ¿no? Entonces, por más que habilitemos el protocolo NetFlow o el protocolo SPAN en este dispositivo, no vamos a tener visibilidad de ese flujo de comunicación y por lo tanto tampoco vamos a poder aplicar una política que nos permita filtrar la comunicación entre el contenedor 1 y el contenedor 2, a menos que ambos estén en segmentos de red diferentes, ¿no? Ese es otro reto al que nos estamos enfrentando con este tema de la microsegmentación. Luego también tenemos algunas deficiencias a nivel negocio, como, ok, antes de aplicar, ya tenemos la tecnología para aplicar la microsegmentación, vamos a utilizar los host firewalls de todos nuestros servidores. Ok, pero ¿cómo vamos a crear esas políticas? ¿Cómo van a ser, qué tráfico vamos a permitir
qué tráfico vamos a denegar, ¿no? Entonces, esto se complica mucho cuando nosotros no tenemos claro de cuáles son los flujos de comunicación de nuestros activos, ¿no? Por ejemplo, el CRM, el aplicativo web del CRM se conecta contra el servidor de la base de datos utilizando qué protocolo, contra el Active Directory utilizando qué protocolo, contra el activo X utilizando qué protocolo. Y así cada uno de nosotros, cada uno de nuestros activos, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de comunicación que tiene que tener? ¿Qué servidores le consumen? ¿A qué servidores les consume? Etcétera, ¿no? Como por ejemplo, aquí podemos ver un flujo de comunicación entre los search tier de SharePoint que hacen con el controlador de dominio. Al controlador de dominio le consumen los puertos 0, 53, 88, 88 y etcétera, etcétera. Y al SharePoint le consumen desde el controlador de dominio los puertos 33, 89. ¿No? Entonces ya sabemos que entre estos dos, cuál es el flujo de comunicación que existe y qué puertos utiliza, para que luego en base a esto nosotros vayamos a crear esas políticas, ¿no? Eso puede ser tan sencillo como aquí la gráfica de la izquierda o puede ser tan complejo como la gráfica de la derecha, ¿no? Y el no tener claro cómo voy a construir las políticas de nuestros host firewalls es lo que nos llevó hasta el día de hoy a tomar la decisión de mejor deshabilitarlos, ¿no? Para evitar que pues nuestra operación se vea afectada por una regla de firewall mal configurada, ¿no? Ahora, si tenemos que crear reglas en todos nuestros activos para que se interconecten o se limite la comunicación entre todos nuestros activos y lo estamos haciendo de esa manera, puede resultar pues una pesadilla y un proyecto de nunca terminar. Y eso es lo que se conoce como lo que son los métodos tradicionales, en los que de manera tradicional vamos a obtener información de estos flujos de comunicación. Voy a correr un Wireshark en cada uno de mis servidores para luego analizar contra quiénes se están conectando, para ver cuáles son los flujos de comunicación permitidos, cuáles son los flujos de comunicación denegados. En muchas ocasiones en esta etapa vamos a identificar de que, ok, el controlador de dominio debe comunicarse con SAP, pero el controlador de dominio también se está comunicando con la aplicación web, ¿no? Y ese es un flujo de comunicación que no la teníamos en el radar, no es funcional para nuestro negocio, entonces es algo que hay que empezar primero a investigar y luego denegar, o bueno, denegar e investigar por qué, qué es lo que originó esa comunicación si no es un proceso de negocio, ¿no? Y pues toda esa tarea de analizar la información, diseñar y construir las políticas, que pues en organizaciones donde tenemos miles de servidores, miles de activos distribuidos a nivel virtual en dos o tres nubes, es una tarea de nunca acabar, ¿no? Y nunca vamos a llegar a poder completar la implementación de nuestras políticas de tal manera que reduzcamos adecuadamente nuestras superficies de ataque. Y esto debido a que también, pues, ok, tenemos que crear políticas. Y luego surge la duda, ¿dónde vamos a crear esas políticas? Al día de hoy tenemos distintos puntos de aplicación de estas políticas. Primero tenemos los sistemas operativos de nuestros servidores, ¿no? Cada uno de nuestros sistemas operativos ya trae un firewall, ¿no? A nivel de Windows Server trae un firewall. A nivel de Linux, cualquier distribución trae IP tables, ¿no? Entonces esto ya lo podemos manejar a nivel de sistema operativo. Oye, pero también a nivel de contenedores podemos crear también nuestras reglas para filtrar esta comunicación. Ok, entonces podemos hacerlo a nivel de sistema operativo y a nivel de contenedores. Pero también a nivel de endpoints, en los dispositivos finales de los usuarios también podemos aplicar estas reglas, ¿no? ¿Para qué ir hasta la última milla si podemos aplicar las reglas pues al inicio, en el origen y de esa manera optimizar todo el flujo de comunicación en nuestra infraestructura? También tenemos esa posibilidad.
¿Qué hacemos para los entornos nube? Pues podemos aprovechar los security groups que tienen implementados las nubes como AWS, como Azure, que también nos van a permitir crear políticas para filtrar la comunicación. ¿Ok? Y también tenemos soluciones de red, como vendrían a ser load balancers o firewalls, donde también podemos crear estas políticas. ¿Dónde es lo más adecuado? ¿Cuál es el punto más adecuado para crear estas políticas? ¿Dónde las ponemos? ¿Las ponemos en un solo punto? Si las ponemos en un solo punto, existe el riesgo de que pues un ciberdelincuente con demasiado conocimiento pueda obtener o generar un zero day que pueda hacer un bypass, ¿no? Entonces, contemplando que al menos configuremos estas políticas en dos o tres capas para garantizar que no haya, bueno, para que entre en contingencia la segunda capa en caso de la que primera falle, ¿cuáles son estas tres capas, ¿no? Y luego, por último, si decidimos aplicar las políticas de microsegmentación en todas las tecnologías que ya tenemos actualmente, un control de cambios de una de esas políticas va a representar que tengamos que coordinar con múltiples equipos de trabajo, con múltiples organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un proveedor administra todo lo que son mis sistemas operativos. Tengo otro proveedor para que me administra los contenedores. Tengo otro proveedor que me administra la nube y me administra los firewalls, ¿no? Y ese control de cambios tiene que ser aplicado para el firewall y que luego sea congruente con el security groups y que luego sea congruente con la regla aplicada a nivel de sistemas operativos. Si alguno de esos puntos falla, prácticamente el cambio no va a ser exitoso, no se va a poder aplicar la política, se va a afectar la operación, ¿no? Por lo tanto, no vamos a poder llegar a implementar nuestro proyecto de microsegmentación de manera adecuada, ¿no? Porque tenemos múltiples puntos de error que podemos, donde los podemos cometer, ¿no? Entonces, para evitar y para afrontar todos estos desafíos, actualmente nosotros, bueno, proponemos un proceso de implementación de esta microsegmentación dividida en 5 etapas, en la que básicamente el uso de la tecnología es fundamental en cada una de ellas. Hay tecnologías que nos pueden ayudar en cada una de las etapas de manera independiente. Sin embargo, al día de hoy, como este riesgo no es algo que esté en muy pocas empresas o en casi ninguna, sino que es un riesgo que está latente en grandes empresas alrededor de todo el mundo, existe la tecnología que nos va a ayudar a llevar todo este proceso de principio a fin, en el que prácticamente se va a automatizar cada uno de estos pasos. Y todo empieza con analizar los flujos de comunicación de nuestro centro de datos, ¿no? Primero tenemos que prender los puntos de monitoreo adecuados y correctos para poder identificar todos los flujos de comunicación, todas las comunicaciones, conversaciones que tienen nuestros activos de TI entre sí, ¿no? Con activos del mismo segmento de red, con activos de otros segmentos de red, etcétera. Identificar qué puertos son los que están siendo utilizados. Para luego agarrar toda esa información y contextualizarla, es decir, ordenarla, clasificarla, pero ya no a nivel general como, esto es producción, esto es QA y esto es desarrollo, sino que clasificarla en base a su carga de trabajo. Estos servidores son controlador de dominio. Estos servidores son SharePoint. Pueden ser bases de datos, pueden ser web servers, pueden ser file servers, pero todos son SharePoint. Estos servidores son aplicativos web, ¿no? Y ahí tenemos los servidores que tienen los servicios web corriendo, los servidores de bases de datos, etcétera, ¿no? Toda la infraestructura clasificada como carga de trabajo, ¿no? De tal manera que luego vamos a pasar al diseño de las políticas, ¿no? Con las tecnologías
con las que contamos actualmente, ni siquiera nosotros vamos a tener que sentarnos a revisar los flujos de comunicaciones para ver, mira, ¿sabes qué? Aquí el, entre los servidores, entre los jump servers y los Active Directories, vamos a permitir el puerto 3389 de escritorio remoto, ¿no? Entonces, crear una política, ¿no? Entonces, esa política tienes que crearla con esta IP origen, esta IP destino, el puerto destino tiene que ser 3389. Y así para cada flujo de comunicación es algo que nunca vamos a terminar. Hay tecnologías actualmente que nos van a ayudar a, una vez recopilada la información de los flujos de datos, estas conversaciones van a ser analizadas y se van a establecer, utilizando técnicas de Machine Learning, unas políticas recomendadas en base a estos flujos de comunicación. Es decir, que si aquí se detectó que existe una comunicación entre la dirección IP 10.10.10.10 a la dirección desde la dirección IP, sí, 10.10.10.10 a la dirección IP 10.10.10.20 por puerto 3389, vamos a contextualizar que el 10.10.10.10 es el servidor de Jump Server y el 10.10.10.20 es nuestro controlador de dominio, y la política va a ser, como se lo había comentado en un principio, del Jump Server al controlador de dominio por escritorio remoto, ¿no? Ya va a aparecer ahí una recomendación de política que nosotros vamos a poder utilizar solo por la intención, ¿no? Y estos son las políticas basadas en intención, porque ¿cuál es la intención? Todos los flujos de comunicación que existieron, ¿no? Y ahí también para nosotros, ya al momento de nuestra interacción, ya empieza en la contextualización, pero en el diseño de políticas se optimiza mucho el trabajo, ya que solo voy a tener que estar revisando las políticas, leyendo de esta manera, ¿no? Como lo había comentado, del servidor del Jump Server al controlador de dominio por escritorio remoto. ¿Ok? Eso está permitido. Del web server al controlador de dominio por escritorio remoto. No, esa política, sí, esa política se creó ahí porque existe ese flujo de comunicación. Pero ahí nosotros nos vamos a dar cuenta mucho más sencillo con toda esta descripción de qué es lo que se trata, y ahí mismo ya vamos a saber que esa política va a tener que ser un deny en lugar de un permit. Y este diseño de políticas se hace sin haberlas aplicado. O sea, primero te analizo el tráfico, lo contextualizas ese tráfico y luego te propongo las políticas para ver cuáles tú quieres poner en allow y cuáles quieres poner en deny, ¿no? Entonces ahí solo ya es revisar todas las políticas que se generaron, que pues también en base a nuestra experiencia en centros de datos muy grandes, no se llegan a generar luego ni 100 políticas para microsegmentar toda la comunicación. Entonces es una revisión mucho más optimizada para luego pasar a un enforcement, a una implementación de estas políticas. Pero una vez más, no tenemos que sentarnos con todos nuestros proveedores, primero para definir cuál es el punto más adecuado para aplicar esa política, si a nivel de host firewall, si a nivel de host group de la nube, si a nivel de firewall perimetral, ¿no? Ya nosotros no tomamos esa decisión. Esa decisión, una vez más, se lo dejamos a nuestra tecnología de microsegmentación, ¿no? Ya que en base también a los parámetros que utilizó para construir esa política, en base a la intención que tomó, que utilizó para construir esa política, es que nuestra tecnología va a ver cuál es el punto más adecuado para esta implementación. Entonces, volviendo a la lámina anterior, ¿dónde tengo que aplicar y cómo tengo que aplicar las políticas? En más de un punto, en todos los puntos, en un solo punto, ya no es algo que nosotros tengamos que considerarlo. Ya lo va a considerar la herramienta en base a esta información. Y por último, nosotros tenemos que monitorear si es que no se están presentando nuevas
políticas, que bueno, las políticas implementadas se estén aplicando correctamente, que se esté logrando el objetivo y también que se estén presentando nuevas propuestas de políticas, porque, y eso puede suceder, ¿no? Dependiendo de cómo sea la operación del negocio. Puede ser que la etapa de telemetría, la etapa de análisis de flujos, la hicimos durante la primera semana y segunda semana del mes. Sin embargo, en la tercera semana del mes hay un proceso con proveedores en el cual los servidores empiezan a interactuar con otros servidores que no lo hacían durante las primeras semanas del mes. Entonces, estos nuevos flujos de comunicación nos van a generar nuevas políticas que luego vamos a poder implementar, ¿no? Pues nuestro proceso de backups solo corre una vez al mes y los últimos días del mes, ¿ok? Entonces, al estar analizando los primeros días del mes, no vamos a tener una política no vamos a tener una política para ese tráfico. Sin embargo, luego ya en la parte de las recomendadas lo vamos a poder aplicar. Y es por eso también que nosotros recomendamos que el mayor tiempo que se va a utilizar del proyecto, llevando a cabo adecuadamente este proceso, ya no va a ser en el diseño de las políticas, ¿no? Sino que va a ser en el análisis de flujos. Y tampoco quiere decir que lo que va a ser el mayor tiempo o la mayor carga de trabajo, porque vamos a tener que estar revisando flujo por flujo. Es el mayor tiempo que le pongamos a trabajar a nuestra herramienta analizando esos flujos, porque ella es quien nos va a definir las políticas luego, ¿no? Entonces, de esa manera es que proyectos de microsegmentación en infraestructuras muy amplias, en las que se consideraban tiempos muy largos por la complejidad, por la interacción con múltiples proveedores, etcétera, se hacía prácticamente, se contemplaba ejecutar en un año y medio, y pues hasta mientras cruzar los dedos para que no nos veamos afectados por ninguna amenaza que aproveche movimientos laterales dentro de la organización, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer cada uno de estas etapas, cada uno de estos puntos? Primero, ¿cómo vamos a analizar los flujos? Si Fabricio nos había comentado que justamente gracias a la aparición de los contenedores y de las máquinas virtuales, ahora este es un punto ciego para el monitoreo. Ya no puedo habilitar mi puerto espejo en el switch y poder empezar a captar toda esta información. Ahora, específicamente para contenedores, instancias nube, máquinas virtuales e inclusive bare metals, lo más recomendable es utilizar agentes de telemetría. Es decir, que necesitamos implementar un agente en cada uno de estos dispositivos para poder obtener una comunicación, poder tener el detalle de las comunicaciones que están realizando estos activos, inclusive entre máquinas virtuales que se están comunicando dentro del mismo servidor físico e inclusive entre contenedores, ¿no? También se puede complementar y prácticamente aquí está el 80 del 80-20 de la recolección de flujos que vamos a tener, ¿no? Tenemos dos alternativas, una por agentes y una por NetFlow a nivel de componentes de red, a nivel de firewalls, de balanceadores y de la red. ¿Cuál es el que más información me va a dar? El que está a nivel de agentes de telemetría. A nivel de agentes de telemetría vamos a poder tener un panorama completo de de todos los flujos de comunicación que están teniendo nuestros activos de TI. Esta información se puede complementar con con los protocolos de monitoreo a nivel de red, ¿no? Sin embargo, lo más importante, como se dice, pues la carnita va a estar en los agentes de telemetría. Una vez que hayamos captado, y bueno, los agentes de telemetría actualmente vienen soportados para múltiples sistemas operativos, ¿no? No es una limitante que yo tengo host con sistemas operativos Ajax,
que no se van a poder monitorear. Sí se tiene un agente para sistemas operativos Ajax, para sistemas operativos Linux, para sistemas operativos Microsoft, de tal de poder cumplir con el objetivo de tener la mayor cantidad de flujos de comunicación y poder entender cómo se comunican nuestros activos entre sí. Luego, en la contextualización, prácticamente nosotros tenemos que organizar los activos, ¿no? Pero ya no a nivel general. A nivel general teníamos interno, internet, ¿no? Inclusive podríamos tener producción, no producción. Pero ahora tenemos que armar lo mismo, pero a nivel de cargas de trabajo para que luego lo podamos ver como de esta manera. Por ejemplo, aquí en el Insight se tienen en total el inventario son 2072 servidores. De esos 2072 servidores, 162 son servidores internos, 5 están en AWS, 123 están en un centro de datos, on-site, ¿no? Y de esos 123, 6 son de producción, 6 son de QA y 31 de archivos compartidos. Prácticamente es darle una organización gráfica a toda nuestra infraestructura que ha sido identificada a través de los flujos, para luego pasar al diseño de políticas en el que prácticamente las políticas se van a ver de la siguiente manera en base a su intención. Vamos a tener políticas que pueden ser a nivel general, ¿no? Como políticas que vamos a poder crear desde no producción hasta producción, como políticas que se pueden dar también para el cumplimiento de normativo, cumplimientos regulatorios, para la segmentación que exige PCI. ¿No? Pero también uno puede decir esto con segmentación tradicional se hace. Y sí, sí se puede lograr con segmentación tradicional. Lo que ya entra a ser la parte de microsegmentación es la implementación de estas políticas, pero ya a nivel de dispositivos del mismo segmento de red de comunicaciones laterales. Por ejemplo, aquí a nivel de todo lo insight, a nivel de todo lo que es producción, solo vamos a permitir que los Windows servers, todos los Windows servers van a poder alcanzar al Active Directory solo por los puertos de Active Directory. Para automatización, nuestros servidores de Ansible son los únicos que se van a poder conectar por SSH a todas las cargas de trabajo. Los servidores, los Jump servers, son los únicos que se van a poder conectar por SSH o por RDP a nuestras cargas de trabajo, ¿no? Y aquí ya no importa cuál es la IP origen, cuál es la IP destino, que, oye, tenemos que garantizar que la IP origen y la IP destino estén en un segmento de red diferente. Ahora, si ambos están en el mismo segmento de red, Ansible y Active Directory o los DC Jump Host con las cargas de trabajo están en el mismo segmento de red, se puede aplicar estos filtrados, estas restricciones, ¿no? También podemos ir a un siguiente nivel en el que indicamos que solo los usuarios van a acceder a los servidores web por HTTP y HTTPS. Los servidores web son los únicos que van a acceder por HTTPS a los servidores de aplicaciones. Y los servidores de aplicaciones son los únicos que van a acceder por SQL a las bases de datos, ¿no? Entonces, de esta manera estamos cerrando los flujos de comunicación estrictamente a lo que sea necesario. No estamos dejando puertos de comunicación que no utilizamos ahí abiertos entre servidores, es decir, que entre los apps y el database se utiliza SQL, pero si se analiza los puertos que puede alcanzar este app desde el database, alcanza el SSH, alcanza el FTP, alcanza un aplicativo web que está en ese mismo servidor que nos ayuda a gestionar gráficamente la base de datos, etcétera. ¿No? Entonces, con esto estamos cerrando estrictamente a lo que es necesario, de tal manera que si un ciberdelincuente que comprometió el servidor de apps detecta que hay una vulnerabilidad en el aplicativo web que se utiliza para gestionar la base de datos,
no puede explotar esa vulnerabilidad porque no hay comunicación por el puerto esa, eh, que utiliza ese aplicativo, ese servicio que quiere explotar el ciberdelincuente, ¿no? Entonces estamos haciendo nuestra superficie de ataque lo más acotada posible. Ahora, aquí estás permitiendo un flujo por SQL. Si hay una vulnerabilidad a nivel de SQL, el ciberdelincuente como quiera la va a poder explotar. Sí. Entonces hay que reforzar esta parte con un proceso de gestión de vulnerabilidades que vaya a garantizar que los flujos de comunicación que hemos permitido no vayan a estar vulnerables, ¿no? Y todo lo demás, todo tipo de comunicación adicional, por ejemplo, que los de Ansible ingresen por SSH al Active Directory o los de Ansible ingresen por SSH a los web servers, está completamente denegado, a pesar de que estén en el mismo segmento de red, ¿no? Y ya estamos creando políticas en base a una intención, ¿no? Y por último, estas políticas, nosotros vamos a seleccionar dónde aplicarlas, bueno, nosotros vamos a seleccionar cuáles aplicarlas y la tecnología ya va a ser la más adecuada para identificar si tiene que aplicarlo a nivel de firewalls perimetrales, a nivel de firewalls de centro de datos o a nivel de host firewalls, ¿no? Que básicamente utilizaría esta tecnología que estoy exponiendo, utiliza el mismo agente de telemetría para luego aplicar las políticas de firewall. Y no es un firewall adicional que le estemos poniendo al sistema operativo, es un agente que va a hacer un uso adecuado del firewall que ya tenemos como parte del sistema operativo, de los IP tables que tenemos a nivel de Linux. Solo que estos ya no van a ser administrados de manera independiente desde para cada servidor, es decir, que crear una política para este propósito, de manera tradicional tenemos que ir servidor por servidor. Sin embargo, aquí ya desde un punto centralizado, desde un único punto, desde una sola consola, vamos a aplicar esta política hacia todos nuestros servidores, ¿no? Y luego pasamos a la etapa del monitoreo, ¿no? En el cual vamos a poder ver qué tráfico fue permitido, qué tráfico no, qué tráfico fue dropeado, qué tráfico no está clasificado, qué tráfico fue descartado y así poder ver tal vez si aplicamos nuestra política de manera muy prematura y todavía hay flujos de comunicación que deberíamos analizar y permitir, o nuestra política está siendo aplicada. Por ejemplo, aplicamos una política para evitar que se conecten por escritorio remoto desde los web servers. Entonces vemos que esa política está teniendo match, entonces también puede ser un indicador que nosotros tenemos que revisar que está generando esa comunicación, ¿no? ¿Por qué nuestro web server se quiere comunicar por escritorio remoto con nuestro Active Directory si es algo que nosotros no estamos haciendo? ¿No? Posiblemente se trate de un código malicioso. Y pues prácticamente, ¿qué tecnología es esta que nos va a ayudar durante todo el proceso de microsegmentación? Es una tecnología de Cisco que se llama Secure Workload, antes se llamaba Titration, y pues si ustedes están tal vez interesados en ver una presentación más específica de esta tecnología, evaluarla en sus propias infraestructuras, pueden acercarse con nuestros ejecutivos de cuentas y pues ahí podemos agendar una reunión con cada uno de ustedes. Y con eso, prácticamente yo estaría terminando de mi lado esta parte de cómo abordar una estrategia de microsegmentación para reducir la superficie de ataque en nuestras infraestructuras de TI. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio. Muchas gracias a todos. La verdad es que este es uno de los webinars donde hemos tenido mucha más asistencia en comparación con otros. Entonces, pues muchas gracias por quedarse hasta aquí. Y bueno, vamos a abrir la encuesta. Es súper rápido, son 5 preguntas. Entonces, yo creo que con 2 minutos máximo tenemos para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas de sus dudas. Entonces, en cuanto esté lista la encuesta, pasamos a resolver sus dudas.
Llevamos un minuto y aún hay 25 personas que están haciendo la encuesta, entonces 50 segundos más y cerramos el sondeo. Y bueno, aprovecho estos segundos para comentarles que tanto la presentación que Fabricio nos compartió ahorita como la grabación de todo el webinar se los vamos a compartir para que ustedes puedan consultar la información cuando lo necesiten o también lo puedan compartir con su equipo. Entonces, por eso no se preocupen, se los estaremos mandando en los próximos días. Igual, los ganadores de las tarjetas de Amazon los estaremos contactando individualmente con su premio. Y bueno, son 2 personas. Solamente queda una persona por terminar. Y pues ya, pasaron poco más de 2 minutos, entonces vamos a cerrar el sondeo. Y Fabricio, te voy a ir leyendo algunas de las preguntas y ya para que tú nos puedas ayudar a responderlas, por favor. ¿Ok? Dame un momento que se está cerrando aquí el sondeo. Listo. Bueno, una de las preguntas es, ¿hay dispositivos que dependiendo de la aplicación que se ejecute requiere de puertos en este momento? ¿Esta política cuándo o cómo se actualiza? Bueno, dependiendo, si evidentemente hay comunicaciones que sí requieren puertos abiertos, ¿no? Ahí nosotros, como les había comentado, esto se va identificando en un primer inicio y luego estas comunicaciones sí las vamos a permitir. Para evitar que sean atacadas, como les había comentado, hay que mantener los servicios que vamos a utilizar siempre actualizados, ¿no? Posiblemente también hay la posibilidad de que, como lo había comentado, que hoy este puerto no se está utilizando, por lo tanto, no se generó una política porque justo el día en que se hizo el análisis no se, no se detectó esa intención, ¿no? Entonces, no se aplicó una política. Ahí tenemos dos opciones. Para evitar eso, tenemos que tener un tiempo o sea, sí tenemos que considerar al menos 3, 4 meses para este tipo de proyectos en los que el mayor tiempo, 1 o 2 meses, lo dediquemos únicamente a la primera etapa de telemetría. Nada más que telemetría, para poder captar todos estos flujos de comunicación que se están realizando. Ahora, si tenemos algo muy dinámico en la que los puertos hoy día sí están funcionando, funciona el puerto con el 80-80 y mañana la misma aplicación necesitamos que cambie al 80-81, ¿no? Sí, estas políticas, la herramienta sí nos ayuda a automatizar todo esto. Sin embargo, también si es necesario, nosotros podemos hacer un cambio manual de esta política y hacer también un enforcement de esta para que haya el cambio de puerto, ¿no? O detectamos que analizamos solo 2 semanas y detectamos que hay comunicación que solo se utiliza las siguientes 2 semanas, entonces igual podemos, ya sea que lo habíamos detectado en base a un flujo de intención, porque no nos dimos cuenta, y la verdad que eso sí sucede, se detectan, y eso es lo que trae problemas luego, ¿no? De que ya pensábamos que teníamos controlado, que conocíamos cómo íbamos a crear estas políticas, y al momento de implementarlas, algo dejó de funcionar, ¿no? Y no sabemos qué es, ni por qué, ni cómo, pero desactivamos nuestras políticas y todo empieza a funcionar de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí se nos pasó un flujo, no estábamos controlando alguna comunicación. Entonces, esta herramienta también ahí, por lo menos tenemos que la primera etapa, estar revisando constantemente si no hay nuevas recomendaciones de políticas de intención para ver si las aplicamos o las dejamos en deny, ¿no? No sé si con eso pude contestar.
Ok, muchas gracias, Fabricio. Te leo otra de las preguntas. ¿En qué momento se puede determinar la necesidad de una evaluación de vulnerabilidades o una prueba de penetración? Ok, bueno. ¿Cuándo hacer un análisis de vulnerabilidades? Eso tiene que convertirse en un proceso dentro del negocio. No podemos verlo como algo eventual. Tenemos que establecer un proceso de gestión de vulnerabilidades en el cual establezcamos que estas se van a estar analizando, ya sea de manera semanal, de manera mensual e inclusive de manera diaria o en tiempo real, dependiendo del modelo de negocio, ya que pues todos los días aparecen nuevas vulnerabilidades en los activos, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros pues consideramos adecuado es al menos una semana, que también es el tiempo en que las herramientas que utilizamos para estos propósitos reciben de las actualizaciones, ¿no? Las pruebas de penetración, sí, estas se pueden mantener de manera eventual, ya que además pues, de solo identificarnos las debilidades como en el análisis de vulnerabilidades, estas ya llegan un punto más adelante que vendría a ser a darnos un contexto de cuál sería el impacto para el negocio en caso de que se aprovechen estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es llevar un plan, un proceso de gestión de vulnerabilidades que ejecute el análisis de manera semanal y las pruebas de penetración realizarlas al menos 2 veces al año, ¿no? En el que se considere analizar tanto los activos expuestos a Internet como los activos internos. Ok, Fabricio, gracias. Otra pregunta es, en este modelo de microsegmentación, ¿qué tan necesario sería tener un IPS o IDS? Prácticamente no es necesario tener un IPS o un IDS. Como lo había comentado, el éxito de este proyecto está basado en agentes, es decir, que despleguemos agentes en cada uno de nuestros servidores y llevemos la restricción, bueno, la segmentación la llevemos a la última milla, ¿no? Y esto, pues como les había comentado, basado en agente, es posible inclusive en sistemas operativos virtuales o contenedores, que al día de hoy, pues un IPS todavía tiene puntos ciegos al momento de analizar virtualización o al momento de analizar contenedores, ¿no? Más todavía si lo tenemos ubicado a nivel de core. Entonces, basado en agente, podemos llegar a tener una mayor cobertura. Ok. Otra pregunta es, ¿existe una exigencia de que las empresas tengan este sistema como parte de sus procesos de ciberseguridad? Ninguna normativa o ninguna regulación te va a decir que tienes que tener una tecnología con nombre y apellido. Por ejemplo, PCI DSS indica que en uno de sus controles indica que los dispositivos que se utilizan para el punto de pago y los servidores que van a almacenar, procesar la información de tarjetavientes tenga una comunicación limitada y otros activos no puedan comunicarse con estos, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma. Si nosotros ponemos nuestros puntos de pago en un segmento de red y nuestros servidores de finanzas en otro segmento de red y limitamos en un segmento de red muy chiquitito, solo para el punto de pago, y otro segmento de red muy chiquitito, solo para el servidor de finanzas, ya estamos cumpliendo con la normativa, ¿no? Pero si al día de hoy, híjole, tengo todos los puntos de pago y los servidores de finanzas en el mismo segmento de red y no le puedo mover la IP a ninguno. Entonces, aquí es donde ya tendríamos que ver cómo hacerlo, ¿no? La norma nos va a decir que limitemos, pero no nos va a decir con qué. El con qué ya va a depender mucho de nuestro modelo de negocio, de nuestras necesidades, de nuestra infraestructura,
de cómo está construida, etcétera. Ok. Otra pregunta, ¿la microsegmentación se realiza o se configura en nuevos dispositivos y sobre la marca Cisco? En realidad, o sea, la microsegmentación, como les había comentado, sí se puede obtener de la red, sí se puede obtener de los dispositivos Cisco a nivel de NetFlow, ¿no? Sí, luego vamos a poder aplicar las políticas a nivel de red, las vamos a poder aplicar a nivel de firewall. Sin embargo, no solo tiene que ser Cisco, hay otros fabricantes ya que forman parte de su ecosistema de integración de Cisco, por lo tanto, no hay problema. Sin embargo, como les había comentado, el 80-20 de los proyectos de microsegmentación está en aplicar basado en agente. Hay otras tecnologías, hay otros fabricantes que sus propuestas de microsegmentación están basadas en las tecnologías de host firewall que ya tenían sus productos de endpoint protection, ¿no? Hay fabricantes como Sophos, como Bitdefender, como Trend Micro, que ya ofrecían el host firewall a nivel de dispositivo final, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con Secure Workload? Que el firewall de Bitdefender, el firewall de Trend Micro, el firewall de Sophos, está esperando que un ingeniero construya las políticas. Por lo tanto, previamente las haya diseñado y para haberlas diseñado haya analizado y entendido los flujos de comunicación, son las acciones adicionales que ya las automatizamos con Secure Workload, ¿no? Lo anterior todavía puede ser considerado un método tradicional que algunas empresas sí lo están adoptando, sin embargo, sí trae bastantes retos de troubleshooting, de fracaso de ventanas operativas, tiempos muy extendidos para el despliegue completo del proyecto, ¿no? Entonces, si el día de hoy no quiero contemplar la red. Yo me quiero ir directamente al 80-20, que es al instalar agentes en mis servidores para tener todo el monitoreo y todo el enforcement. Es algo completamente válido y que va a ser óptimo. Ok, y por último, ya para cerrar, ya nos pasamos unos minutos, nos preguntan si tenemos algún caso de éxito que nos puedas contar. Estamos trabajando en dos, ¿no? Uno es una entidad financiera que sí tiene su centro de datos distribuido a nivel on-premise. Dentro del centro de datos, pues sí, hay mucha infraestructura virtual y también tienen hasta tres o cuatro plataformas de nube, ¿no? Y prácticamente al principio ellos estaban muy reacios con llevar procesos operativos a la nube, sin embargo, la pandemia les obligó y ellos notaron que existía bueno, que empezaron a presentar incidentes en los servidores de la nube que no los tenían cuando estaba contemplado on-premise, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de causa raíz, se detectó que prácticamente el descontrol en el que se desplegó este proyecto evitó que se controlaran de manera adecuada todos los accesos y flujos de comunicación a estos activos, y es el proyecto que actualmente estamos trabajando. Ok, muchas gracias, Fabricio. Pues ya son todas las preguntas. De cualquier manera, les recuerdo que les vamos a enviar el material, esta grabación, que va a incluir la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Y si puedes cambiar, Fabricio, por favor, a la siguiente. También aquí están nuestros datos de contacto, teléfono, el correo y nuestra página web. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir. También se pueden acercar a los ejecutivos que los estén atendiendo. Y como les comentaba, les vamos a mandar la presentación y la grabación. Ese mismo correo, cualquier duda o comentario que tengan, ahí mismo nos pueden contactar y nosotros estaremos ya listos para poder atenderlos. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, muchas gracias a todos. Ha sido un webinar muy interesante. Entonces, la encuesta tenía una pregunta sobre qué temas les gustaría ver
en los siguientes webinars. Entonces, pues esperemos que esa información nos ayude a seguir brindándoles pues muchos datos de valor para su empresa. Y pues también gracias a ti, Fabricio, por tu tiempo y por esta presentación que fue muy interesante. No, gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos por su tiempo y pues nos vemos en siguientes ediciones. Ok, bueno, muchas gracias a todos, que pasen buena tarde. Hasta luego.